Disculpen, recién se cortó el video, continuamos. Entonces, habíamos calculado el tiempo final con la ecuación de I, con la velocidad en I, el tiempo de vuelo. Después con la ecuación del problema anterior habíamos calculado la distancia total recorrida. Y estábamos calculándose cuál era la altura máxima. Y habíamos dicho que pasaba en el tiempo final dividido 2. Y ahora estábamos escribiendo la ecuación en I en función del tiempo, que es menos G sobre 2, que es este menos 4,9, por el tiempo al cuadrado, que es este, por la velocidad ahora, y por el seno, la velocidad en I era el seno de 30, y esto ahora, velocidad inicial igual a 0, así que acá solamente nos queda resolver. Entonces nos queda esta parte de acá, menos 20,41 metros, ¿sí? Porque segundo cuadrado se va con segundo cuadrado, más 40,82 metros, y nos queda entonces igual a 20,41 metros. Y esto es igual a la I máxima, o sea, la altura máxima de vuelo. ¿Sí? Esta va a ser la altura máxima que va a llegar nuestro proyectil. Bueno, seguimos en el siguiente punto, a ver qué es lo que nos pide. Entonces sacamos la altura máxima y ahora nos pide la velocidad que tiene cuando toca la Tierra. Entonces, veamos acá, es muy importante que nosotros, A, B, C, D, nos pide la velocidad final. Bien, la velocidad final. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad final en X, ¿sí? Vector X, más la velocidad final en Y sobre Y. ¿Estamos? Eso es muy importante. Acá esto es un vector, es la velocidad total, completa. Entonces tienen que descomponerla en X y en Y. Entonces, la velocidad en X, como no está acelerado, se mantiene constante. Siempre va a ser la misma. Entonces, no importa qué suceda en la caída, esta se mantiene constante. Entonces, esta va a ser igual a la velocidad inicial que teníamos por coseno de 30. Esa no cambia. ¿Sí? Esa va a ser igual. Pero ahora esta velocidad sí cambia. Esa velocidad va a ser la velocidad en el tiempo final. Entonces calculemos cuál va a ser esta V0 final de I. Entonces, veamos. Tenemos V, la velocidad I en función del tiempo final, era igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es G. Esto por el tiempo más la velocidad inicial, que es V0 por seno de 30. ¿Estamos bien? Y acá es tiempo final. Entonces, esto es 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto es 0,5 por 40, 20. Más 20 metros sobre segundo. Y esta parte de acá es el tiempo final de vuelo, es 4,082. Esto por 9,8 nos queda 40. Nos queda menos 40 metros sobre segundo. Entonces acá nos queda que la velocidad en I, ¿sí? La velocidad final de I es igual a 20 metros sobre segundo.
Entonces nos queda que la velocidad final es igual a qué? A ver, veamos. La velocidad final es igual. Entonces acá dijimos que es coseno de 30 por 40, 34,64. 34,64 metros sobre segundo en X, más, a ver acá no, vean que esto es menos, ¿sí? Menos 40 más 20 es menos 20 metros sobre segundo en Y. Y ahí tienen escrita toda la velocidad final. Ahora, hay que calcular el ángulo. Entonces el ángulo, ¿se acuerdan que lo hacían con la tangente? ¿Sí? Entonces, si nosotros hagamos acá un pequeño ejemplo, acá, un pequeño ejemplo, tenemos que, vamos a decirlo así, esta es velocidad en Y final y esta es velocidad en X final. Conforman, ¿sí?, acá este vector, y suponga que queremos calcular este ángulo de acá. Entonces de ese ángulo de ahí, la tangente de θ es igual al opuesto. El opuesto en nuestro caso es Y, es 20. Es 20 dividido el adyacente, que es X, 34,64. Entonces de acá hacemos 20 dividido 34,64, la inversa, la tangente, y nos queda igual a que θ es igual a 30 grados. Vean que es el mismo ángulo que teníamos antes, pero ahora es hacia abajo, ¿sí? Es este ángulo hacia abajo. Bien, entonces para que quede completo, si en el mismo sistema de referencia le ponen menos 30 grados. Siempre igual, cuando hagan los cálculos, pongan y escriban cuál es el ángulo que calculan para que quede claro cuál es. Bien, y luego nos pide el módulo, que simplemente, entonces el módulo de B0 final es igual a 34,64 al cuadrado más 20 al cuadrado, raíz cuadrada, y esto nos tiene que dar igual a 40. A ver, veamos a ver si es verdad. Entonces hacemos 20 al cuadrado más 34,64 al cuadrado igual raíz cuadrada, y sí, nos da 40 metros sobre segundo. Ven que el módulo es el mismo, pero ahora en vez de apuntar hacia arriba como en el inicio, está apuntando hacia abajo. En cambio de dirección el vector, no es el mismo vector. Si viene el mismo módulo, no tiene la misma dirección. ¿Estamos? Bueno, y ahora ya nos falta el último punto, el punto E, que dice la velocidad al cabo de 1,5 segundos. Bueno, entonces lo mismo, ahora evaluamos en la ecuación esta en 1,5 segundos, porque en X se mantiene constante. Entonces simplemente hacemos B de I en 1,5 segundos y es igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 1,5 segundos más 20 metros sobre segundo, y esto es igual a 5,3 metros sobre segundo. Entonces la velocidad en 1,5 segundos es igual a, sigue siempre constante, 34,64 metros sobre segundo en la componente X,
en la componente X y 5,3 metros sobre segundo en la componente Y. Entonces vemos que la componente X es constante, pero en la componente Y cambia. Y ahí tendríamos el problema totalmente resuelto. ¿Estamos? Entonces, partíamos de un tiro vertical con la velocidad inicial y el ángulo. Nos pedía el tiempo total de vuelo. Lo calculábamos con la ecuación de I. Luego nos pedía la distancia total, y como partía de I0 y volvía a I0, podíamos usar la ecuación del problema 17 del anterior. Calculábamos la distancia total desplazada. Luego nos pedía cuál es la altura máxima, usábamos la ecuación de I en función del tiempo y sabíamos que a la mitad de este tiempo teníamos la máxima altura. ¿Por qué? Porque en este problema sucede eso, justo en la mitad del tiempo está en la máxima altura porque empieza acá en 0 y termina en 0. Podemos hacer eso. Luego, seguimos, nos pedía la velocidad. Recordamos que la velocidad como vector tiene las componentes X e Y. Bueno, calculamos cada una de ellas y vimos que la componente X es constante en todo el tiempo, pero la componente Y hay que calcularla y depende de qué tiempo. La calculamos en su tiempo y pudimos escribir la velocidad final correspondiente. Luego calculamos el ángulo, vimos bien cuál es el ángulo y para dónde es. Y luego el vector, que es la suma de los cuadrados, raíz cuadrada, y nos da lo mismo. ¿Vamos bien? Y luego nos pedía una velocidad particular para un tiempo particular y vimos que solamente se modifica la velocidad en Y. Muy bien.